Bueno, mi nombre es Joaquín Facino. Actualmente trabajo en Site. Para los que no saben, Site es la empresa líder en scrapping global. Nuestros principales clientes son Amazon, Netflix, IKEA, eBay, para nombrar algunos. Yo trabajo como Engineer y Machine Engineer en esa compañía. Es una compañía europea, internacional, pero con sede en Irlanda. Y también soy profesor de la materia de taller de tecnología de CIA en la Universidad Ort para la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y el tema que quería hablar hoy era agente de contexto de larga duración o Long Running Context Agents. La idea es, ok, tenemos estos LLMs con los cuales pudimos, una vez que tenían determinada capacidad, podemos empezar a chatear, podemos empezar a tener de vuelta, pedir resúmenes. ¿Cómo logramos sacarle más provecho a estos sistemas ahora que pueden justamente interactuar a través de MCP o a través de tools con otros sistemas? Entonces, ¿cuál es el environment que le tenemos que dar para que ejecuten tareas más grandes o más justamente de mayor contexto de más largo tiempo? Entonces, en la agenda tengo solo dos partecitas nomás. Arquitectura de agentes de simple a complejo para tener una base entre todos. Y luego la evaluación de la abstracción. Esto es un título que lo saqué yo, porque me gusta el título que pone, que es Devolution Abstraction. Y Harnesses, que es el tema. Y Context Loading, qué significa y cuál es la rama de IA hoy en día que corresponde. Entonces, arquitectura de agentes de simple a complejo. Esto es una pequeña y rápida historia de cómo pasamos justamente de, como decía Fernando, una llamada en LLM a, ok, esto da valor, esto funciona solo. Voy a hacer una pasada rápida. Tenemos una llamada clase con el LLM, que tenemos un input y un output rápido. Después tuvimos una mayor ventana de contexto, donde el primer LLM tenía 8K tokens, que en realidad es un párrafo y pico. Fuimos aumentando a 100, 200 hoy en día. Luego salió la arquitectura de RAG, que es, ok, le damos la capacidad de escribir un texto para pedirnos ejecutar una llamada a buscar a una base de datos, a ir a un Word o a algún lado. A ese mismo RAG después le agregamos memoria de corto y largo plazo, porque pasaba mucho, incluso en los casos de código, que teníamos que reexplicarle continuamente en cada chat las cosas de tipo valor de negocio o valor de dominio, que era para nosotros. Y después, una de las últimas iteraciones que tenía es justamente no solo memoria a corto plazo en el mismo chat, como tenemos en ChatGPT, sino las memorias a largo plazo, tanto semánticas como episódicas. Las memorias episódicas semánticas es, ok, yo te digo una vez en un chat, quiero que me digas Joaco, me de Joaquín, y la idea es que cada vez que yo tengo una conversación con esa gente, lo recuerdo. ¿Se entiende? La evolución que ha habido en los últimos 4 o 5 meses en el entorno de a nivel mundial es iterar hacia lo que se llama un deep agent. Un deep agent es, bajo esta arquitectura, es una evolución que lo que se le da es, además de tener la memoria a largo plazo, el LM, la capacidad de interactuar con el exterior, también tenemos dos cosas importantes. Uno, una sandbox. ¿A qué me refiero con sandbox? Se le asigna un folder físico, se le da un directorio del sistema en el cual él puede tanto leer como escribir código, escribir archivos, y una CLI, una terminal con determinados permisos para poder ejecutar y obviamente determinadas instalaciones o paquetes. Entonces, voy a hacer una parada. ¿Para qué es esto? Justamente para intentar darle más capacidad a la gente de poder ejecutar diferentes cosas. Por ejemplo, si ustedes van a... Bueno, algo importante, justamente Cloud Code y Codex son un tipo de deep agent hoy en día. Este es el tipo de arquitectura que maneja hoy en día Codex y Cloud Code. ¿Cómo funciona esto y cómo hacemos que corra durante 30, 40 minutos, una hora? Hay algunos harnesses que han corrido por una semana en una tarea. Es la clásica de, bueno, sí, hacemos una idea de $1.000.000, implementarla y vendela. Enter. ¿Cuán cerca estamos de eso? Eh, y justamente acá voy a traer algunos ejemplos de cómo acercarse más a algo de ese sentido. Entonces, ¿cómo vamos de abajo hacia arriba? Justamente a aumentar esta abstracción. La evolución de la abstracción. Esto es un pequeño resumen de cómo la abstracción a medida que ha pasado el tiempo la hemos ido aumentando. ¿Qué me refiero con la abstracción? Tenemos mayor autonomía contra mayor recursos. Empezamos con lo que era Cursor Tab o GitHub Copilot Tab, que era que le podíamos dar el tab con el código para rellenar. Después tuvimos en 2021 ChatGPT, Gemini, Perplexity Cloud y los chats que tenemos en la página web, que no tienen acceso ni a nuestra computadora ni a nada. Agente de uso de herramientas, la primera versión de Cloud Code, Codex, Kiro y Cursor, que a medida que vamos aumentando, ellos ya pueden leer dentro de la Codex información y nada más, y pueden modificar el código nada más en su momento. Luego agregamos MCPs, agregamos capacidades para mantener la memoria y todo,
Y de salieron los primeros sistemas de investigación profunda, estos son los Deep Research, de OpenAI, Perplexity, Gemini y Auto Research de Karpathy, que voy a hablar más adelante. Y finalmente, el último año han salido lo que son tipo Devis y Manus, que son sistemas donde no solo manejan un chat, sino que manejan una computadora. La idea es darle la capacidad de mover el mouse, sacar un screenshot, escribir el código, volver, probar, sacar un screenshot, en el sentido para poder hacer tareas completas. Hay una benchmark que a mí me gusta mucho, que es justamente esa, que es cuál es el porcentaje de las tareas de un middle income job, tipo un trabajo estándar que maneja Excel, Word y PowerPoint, pueden hacer estos sistemas, y la verdad es que hoy en día está entre el 85 y el 95%, para dar un contexto de las capacidades. Después, ok, ¿qué necesitamos que sean? Necesitamos que sean más independientes, que trabajen por más tiempo. ¿Cómo? Porque ahí, como hablaba Fernando, nos pasa mucho, tenemos una determinada cantidad de contexto, pero si corremos durante 40 minutos, ¿cómo hacemos para que no quedarnos sin ventana de contexto y cómo no perder ese flujo o esa idea? Y acá está la idea de un harness. Un harness se denomina como el entorno que está alrededor de un LLM con el cual él interactúa. ¿Qué es un harness? Por ejemplo, si le damos la capacidad de leer un archivo con una tool, se le da read/file, los argumentos para una tool, eso es el entorno con el que interactúa, es parte del harness. Volviendo a la idea del sandbox, en el sandbox, el harness son las abstracciones que tiene este sistema para hablar o interactuar con el sistema. Y la idea del harness es cada tipo de modelo, dependiendo del tipo de modelo, se comporta distinto, como decía Fernando. Cuando cambiamos algunos modelos, se comporta distinto. Bueno, los prompts a veces funcionan por un modelo, o por otra familia, o para cuándo. Entonces, los harness es, ok, ¿cómo le damos el entorno correcto a este sistema, a este LLM? No solo para llegar a un resultado, que es el que queremos, sino para que ejecute tareas de mayor valor durante más tiempo. Esto es un ejemplo, el sistema de LangChain, que es una librería open source, que justamente tiene como que tres librerías grandes, que son LangChain, que son los primitivos básicos de LLMs con tools, LangGraph, que viene con el file system, y DeepAgents, que es la librería de harness open source que maneja, que lo que agrega es justamente la capacidad de tener un sandbox, la capacidad de utilizar una terminal a la gente, la capacidad de spawnear copias de sí mismo para hacer sus agentes, y también el file system. Esto voy a saltear. Bien, los agentes se desvían del camino. ¿Cómo los mantienen enfocados en la tarea? Justo en lo que hablamos antes. Acá un poquito más técnico y práctico. Hay algo importante para que tomen en cuenta es, a medida que un agente va escribiendo, literalmente lo que hace un agente, un LLM a su nivel más básico, es predice el siguiente token. El problema es, cuando predice el siguiente token, tienen que tomar en cuenta el contexto de toda la conversación anterior. No sé, bueno, a todo el mundo le ha pasado que empieza a hablar en ChatGPT, empieza a hablar de algo y no cambia el chat. Y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando, y después le preguntas algo de hace 20 respuestas arriba y no se acuerda. ¿Por qué? Justamente porque a medida que vamos rellenando la ventana del contexto, el agente tiene que tomarle más atención justamente a todo lo que venimos hablando. Eso se le llama context rot. Se va pudriendo el contexto. Esto es una gráfica de diferentes modelos. Esto ya es un poquito viejo, pero me gustó mucho la visualización de cómo la performance se va perdiendo a medida que vamos cargando la ventana de contexto. Y estos son diferentes modelos. Opus, Sonnet es la línea principal de Anthropic. Entonces, ¿cómo evitamos esto si queremos que corra por una hora o incluso en casos más extremos una semana, sin parar? Se hace lo que se llama el context offloading. La idea de context offloading es, tenemos que proteger esa ventana de contexto. La ventana de contexto se ve como un recurso, se ve como literalmente un recurso o dinero que tenemos para gastar. Entonces decimos, ok, ¿qué es 100% vital que esté adentro y qué no? ¿Qué podemos justamente hacer un offloading o a un archivo o a una terminal o a otro subagente? Entonces, acá les traigo un problema que me cruzo todos los días en site, porque hacemos scraping, que es, no lo modifiqué. Bueno, tenemos documentos de un CRM, por ejemplo, y tenemos una ventana de contexto de 8000 tokens, por ejemplo. Empezamos a cargar los documentos, cargamos los documentos, llegamos al límite de la ventana de contexto, y acá los primeros 100 tokens ya no me sirven. Tenemos información emitida, razonamiento incorrecto, respuestas alucinadas. La gente me respondió, y este es el miedo, ¿no? Porque responde diciendo, sí, acá tenés el resultado, y está mal. ¿Por qué? Porque está alucinando, porque estás reventando la ventana de contexto en la entrada. Entonces, ¿cómo evitamos eso en sistemas de largo contexto? Hacemos offloading. Esto es un ejemplo de hacer offloading. En vez de cargar todos los documentos, se los ponemos en un folder y le damos acceso a esa gente en el folder. Descargamos los 150 documentos, lo ponemos en un folder y decimos, ok, tenés una herramienta que es una de búsqueda, que vos la podés llamar y vos escribís búsqueda, grep en este caso,
y pones en el parámetro qué estás buscando, ¿no? En este caso, pongo grep search, fecha del evento, 2 puntos. Entonces, encuentra la línea específica, carga solo eso en la ventana de contexto, y en la ventana de contexto que tengo el grep, que es la llamada de la tool, y el resultado. ¿Cuánto gasté? 4 tokens. Respuesta correcta. Esto es un ejemplo de offloading de ventana de contexto. Acá tengo algunos más, estos son ejemplos reales sacados de mi trabajo. Otra forma de hacer offloading es, el sistema se suele olvidar de lo que tendría que ver, lo que tendría que estar haciendo. Nos pasa mucho con esa gente que decimos, ok, tenés que hacer estos 7 pasos. Tenés que descargar esta página web, tenés que conectar con esto, bla, bla, bla. A medida que el proceso empieza a ejecutarse, él termina el paso 3, por ejemplo, y ya se olvidó que tiene que ser el 4 y el 5, y dice, ah, ya terminé. Y vos mirás y decís, no, te quedaste por la mitad. Ah, sí, perdón, no me di cuenta. Entonces, justamente el planeamiento lo que se hace es, se hace un offloading. Se pone en un archivo al comienzo del sistema, lo que se llama un to-do. Se dice, ok, para terminar esta tarea tengo estos 5 ítems que tengo que terminar y este es su estado. Y le decís en el prompt, cada vez que vos termines un ítem, marcalo como complete. Y lo que pasa es, cada vez que la gente quiere terminar, ponemos un hook determinista, no del LLM, que chequea. ¿Alguno de los to-dos está pending? Si está, decirle al LLM y que siga. Entonces, lo obliga a estar en el loop hasta terminar todas las tareas que corresponden. ¿Se entiende? Y esto lo que intenta justamente es eso, es no obligamos a la gente a recordar en su ventana de contexto lo que tiene que hacer, sino que hacemos un offloading, lo ponemos en un archivo. Es un ejemplo. Y bueno, justamente trayendo las ambos, acá tengo un ejemplo. Es una gente que acá lo que está haciendo usando una API para hacer un scrapeo de un par de páginas, haciendo unas cosas más. Y justamente le damos la capacidad de poder escribir código a un file. Por ejemplo, ok, tengo que escribir Python para scrapear determinada página, descargarlo y compararlo con otra cosa. Entonces lo que podemos ver aquí es, le damos una herramienta que es literalmente write file, que es escribir archivo, y él la utiliza pasando el file path, o sea, el nombre del archivo que quiere levantar. Esto es una sandbox temporal, porque se borra al final. Y escribe un archivo llamado verify_stats.py. Escribe el código necesario. Esta es la respuesta de harness, que lo han updated. Y luego más adelante lo ejecuta. Entonces, lo que está siendo cargado en la ventana de contexto no es toda la respuesta o toda la carga, sino que lo que hace es está utilizando escritura y ejecución y lectura para poder utilizarlo como si fuera un developer. ¿Se entiende? Entonces, cuando termina la tarea, en las ambos hay 15 archivos que luego se limpian, ¿no? Eso está montado en un volumen temporal. Pero es un ejemplo justamente para eso, de manejar sandboxes. Otra forma muy interesante que he visto algunos, esto ya es un poquito nuevo incluso, que tiene tipo 1 mes y medio, 2, que he visto algunas compañías que usan sandbox no solo para escribir justamente tipo, sino código, sino también para manejar el estado. Porque estamos haciendo offloading de diferentes cosas. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que más de un agente maneje un proyecto? Porque tenemos la clásica, mirá, si estoy corriendo 15 agentes en paralelo. Bien, ¿cómo no se pisa? Entonces la idea es, ok, creamos un plan, creamos un lugar que maneja el estado del proyecto y a cada una de las tasks le asignamos a un agente específico. Vos, agente número 1, vas a la task número 5. Y cuando termines, vas y escribís en el sandbox, ok, la task número 5 está terminada. Ese sandbox, ese archivo de planeamiento o de estado, es una forma de justamente mantener no solo la falta de choque entre subagentes, sino de offloading de to-dos, porque estamos continuamente generando agentes y cargando justamente el estado. Bueno, esto es simplemente un ejemplo de lo que venimos hablando, que es una forma también de correr la terminal, que escribe un comando que se llama Python, el archivo que está ejecutando, y acá el error correspondiente. Bueno, y acá hay algo importante, porque estamos hablando del contexto que no cargamos, ¿no? Pero el problema es cuando se ponen a hacer las cuentas de verdad, offloading no es suficiente para correr durante semanas. Porque seguimos teniendo 100.000 tokens y 100.000 tokens capaz que son un par de archivos en algunos lugares. Entonces, ¿cómo gestionamos el contexto que sí cargamos? Hay diferentes formas. Compaction es una de las clásicas. Pasa mucho que cuando, imagínense que llama a una tool call o que tiene que scrapear algo grande o le da un error que tiene 100.000 líneas el error o que me reventaste la ventana de contexto, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es, a medida que va sucediendo, se hace compaction. La compaction lo que hace es chequea si hay respuestas previas de la conversación
que retornó algo externo que ya no se usa. Porque imagínense que están en una conversación con 20 mensajes, ¿no? Y el mensaje número 2 cargué 100.000 tokens y me reventé la ventana de contexto. Y yo seguí hablando, pero en el mensaje número 20 no necesito la respuesta del 2. Y si la necesito la voy a buscar de vuelta. Entonces, cuidamos la ventana de contexto como haciendo compaction. Esto hoy en día en los agentes Cloud Code, Codex y todo ellos ya lo tienen incorporado automáticamente. Pero sí, cuando tenemos nuestro harness sucede. Y el otro que está también es, además de compassion, es summarization. Summarization es, ok, la compassion nos quita información de la ventana de contexto, pero otra vez, si vamos a correr una semana, llegamos al límite igualmente. Entonces lo que hace es summarization. Imagínense que empezamos a ver un agente, acá hacemos una tool call que nos cargó toda la ventana de contexto. Ok, compassion. La arranco, hago un resumen y guardo solo el resumen de esa tool. Sigo, choco, compaction, compaction, compaction. Acá no tenemos prácticamente ningún tool to use, pero ya nuestros mensajes cargan la ventana de contexto igual. Entonces tenemos una summarization. Esto borra toda la ventana de contexto y reinicia a la gente con un resumen de lo que venían hablando. Ahí lo pueden ver mucho. En Cloud Code y Codex literalmente dice compacted o chat summarize. Es eso. Y bueno, esto es una de las últimas técnicas más clásicas que es, ok, no podemos hacer compaction, no podemos hacer summarization, pero sabemos que la tarea que nos acaba de dar el usuario es una tarea muy grande y queremos proteger la ventana de contexto de la gente que estamos ahora porque nos viene sirviendo. Entonces, otra tarea que puede hacer, que puede ejecutar el agente principal es llamar a un subagente. Si literalmente se hace una copia de sí mismo y le dice, ok, tenés esta subtarea, ejecuta la tarea, hace todo lo necesario y después retornarme solo el resultado. Esto está muy bueno porque imagínense que vengo scrapeando la página web y digo, uy, mirá, acá hay una página linkeada que es enorme. Si me pongo a hacerlo acá, me quedo sin ventana de contexto. El agente se da cuenta y lo que hace es prende otro subagente, le escribe una instrucción que es, ok, scrapea este link que me acabo de encontrar. Él, otra vez, tiene sus sandbox, sus tooling, todo lo correspondiente, escribe todo el código necesario totalmente de forma asincrónica y responde al final un scraping, te hace un resultado y eso retorna el resultado. Este bloque de acá, de todo el proceso para la tarea paralela, no entra en la ventana del contexto del agente principal. Entonces, este agente retorna el resultado, muere y queda el agente principal con el resultado final. Esto es otra forma de proteger la ventana. Y bueno, esta es la más famosa, tenía que también agregarla. Supongo que mucha gente acá ha escuchado de OpenClaw, también llamado cuatro formas distintas antes. ¿Qué era OpenClaw? OpenClaw era un agente bien básico que lo que tenía era lo que llaman 1000 y pico de skills. ¿Qué es una skill? Y un MCP, que también ha cansado de escuchar la palabra. Lo que pasaba originalmente es, ok, tenemos que cubrir esta ventana de contexto, ¿no? Lo que pasaba era, ok, entonces vamos a agregarle, quiero que se conecte a Jira y se conecte a Facebook y me maneje WhatsApp y me manejaba todo. Y si yo agarro todos los tools y todo y lo cargo, ok, esto significa que yo empiezo un chat con 60% de la ventana bueno, 40% de la ventana de contexto ya rellenada. Entonces, le hago dos preguntas, me quedo sin ventana de contexto y mi agente no responde más. Entonces, ¿qué se empezó a hacer con las skills y los MCP? La idea es que lo único que se le pasa a la ventana de contexto es una descripción de qué hace el MCP o la skill. Y se le muestra eso. Por ejemplo, si tienen 50 MCPs, se hace lo que se llama lazy load, que es cada MCP tiene máximo una oración en la cual tiene que presentarse contra el agente principal, ¿no? Eso se escribe cuando se hace el MCP. Entonces, el agente lee de los 50, en vez de leer las 150 líneas de cada uno, lee una oración y dice, ah, mirá, para esta tarea tengo que hacer el MCP de conexión a WhatsApp, el de conexión a N8N y el de Freshdesk, por ejemplo. Lee el resto del MCP, lo aprende y lo conecta. Eso es una skill. Es una forma de cargar conexiones de forma dinámica. Que otra vez, esto es un resumen general. Esto es un diagrama de presentación de la actual arquitectura de Cloud Code para Anthropic, que es una mezcla de todo lo que acabo de comentar, que es justamente MCPs cargados de forma lazy loaded, con diferentes skills para hacer diferentes cosas. Y después tenemos Computer Use para la terminal, que en este caso es Bash, Python, una instancia Python, una instancia Node.js, y después un SAML File System donde él puede escribir justamente archivos de skills y diferentes cosas. Entonces, un ejemplo de una arquitectura total de Deep Agents. Me quedo con esta línea de todo esto. Yo fui hace como 6 meses, estaba en un podcast de Manus AI, que ahora fue
bueno, está en proceso de ser comprado por Meta. Y uno de los devs dijo, build less, understand more, porque lo que pasaba en los últimos 3 años, estábamos muy acostumbrados a tirarle toda la información adentro de una gente. Y la idea es, todo el entorno y ha ido en la otra dirección los últimos 6 7 meses. Es cómo podemos darle la menor cantidad de contexto para llegar al resultado o la menor cantidad de contexto para que el agente tenga la capacidad de conectarse y lo necesario para llegar al contexto ideal. O sea, es bastante más dinámico hoy en día y bueno, eso ha provocado que puede correr otra vez por más tiempo. Y para cerrar, quería dejar algunos ejemplos de justamente de agentes que han corrido por bastante tiempo. Esto es el curso browser que no me lo... Bueno, era un video, pero veo que no lo muestra. Es un sistema de cursor que lo que hicieron era 150 agentes corriendo por un mes sin ningún tipo de intervención de ningún humano, que lo que hicieron es, le pidieron escribirme Chrome sin usar Chromium de cero, de vuelta. Y creo que terminó siendo algo así como 1.7 millones de líneas y sorprendentemente compilaba y funcionaba, lo cual fue una locura. Bueno, y este también es otro ejemplo que lo que está bueno es no solo, estos agentes de largo proceso no solo funcionan para tareas muy grandes, sino para tareas muy complejas porque como tienen mucho tiempo, los dejan probar muchas tácticas. Esto es un caso que fue hace re poco, fue hace 2 semanas y media, algo así, que es NVIDIA puso a 20 agentes, le dio a cada uno una tarjeta gráfica y lo que hizo fue, ok, tengo para creo que es la HB, no dice el modelo, pero es para un tipo de tarjeta específica, quiero un kernel específico más optimizado para este tipo de modelo. Y le dijo, ustedes 20, debátanse entre ustedes, cada uno tiene una tarjeta gráfica, denle. Y corrió durante 3 semanas sin parar, y lo que provocó es una optimización de 38% a nivel de firmware del propio hardware de CUDA, lo cual es, para dar un contexto, capaz que estás un año y medio con un equipo de 50 ingenieros para sacar un 2% hoy en día. Entonces está bueno porque esto es un muy buen ejemplo de no escribieron 1 millón de líneas, pero probaron cada tipo de optimización posible para justamente para esta combinación que antes directamente no era posible porque no puedes poner para un modelo, para una tarjeta gráfica, un equipo de 50 personas durante 4 años. Bueno, hoy en día sí se puede. Y cierro con el ejemplo de Auto Research de Andrés Karpathy. Para los que no lo conocen, Karpathy es prácticamente uno de los padres de las redes neuronales. Em, Estos sistemas son muy buenos cuando se les da un objetivo contra el cual pueden medir. ¿A qué me refiero con esto? Funcionan muy bien cuando le decís, ok, acá tienes un score que te da, si ejecutas esta función, te dice cuán bien te está yendo y lo que hace es intenta todo lo posible para aumentar ese número o disminuir ese número, en este caso que es un error. Esto es un ejemplo de Karpathy hizo al principio una versión de GPT-2 chiquita en su computadora y le dio a un agente, creo que fue 1 semana y media, le dijo, ok, quiero que logres justamente bajar la validación, que es uno de los tipos de error, te doy 1 semana. Se puede ver acá, es tipo cada breakthrough que ha tenido, y los puntos grises son diferentes intentos de otras técnicas que la gente intentó tomar durante. Entonces, esto es literalmente cómo funciona la evolución. A medida que iba encontrando diferentes breakthroughs, se paraba en ese breakthrough y decía, ok, de acá esto funcionó, ¿cómo puedo optimizar otra zona? Y así hasta bajar hasta esto. Esto es muy chistoso, cambiando incluso un random seed se dio cuenta que ganó eso. Pero bueno, creo que no tengo nada más. No, muchas gracias.